Bien, antes que todo, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Todo dependerá del momento en el que estén visualizando el siguiente video. A continuación, muchachos, vamos a tratar quizás uno de los temas más importantes que debe conocer tanto un ingeniero, un técnico, ya sea en minería o en metalurgia, inclusive otras ramas que están relacionadas con la explotación minera. Y este término tiene relación con lo que son las leyes. Cuando hablamos de leyes de cobre, leyes de molibdeno, leyes de fierro, ley de mena, ley de corte, ley de planta. Es un término que sale bastante en la jerga minera, lo que es la ley. Por ende, lo que vamos a hacer la clase de hoy es calcular la ley de un mineral. Específicamente vamos a calcular la ley de fierro y la ley de cobre. Para ya en el siguiente video dar paso a lo que es el cálculo de leyes de Mena, en donde vamos a tener un conjunto de minerales ocluidos dentro de una porción de material. Bien, muchachos. Entonces, el objetivo de hoy, lo voy a anotar aquí, será el cálculo de leyes de mineral. En primera instancia, quisiera abordar algunos términos genéricos que ustedes deben conocer. Algo que se suele confundir y personas que llevan bastante tiempo trabajando en minería aún lo confunden, y es lo siguiente. Hay una diferencia entre lo que es el metal, el mineral y la roca. ¿Ok? El metal es un elemento. ¿Qué otro color? El mineral, que yo lo suelo abreviar así, MXS, ¿ok? Es una mezcla de elementos. Es un cuerpo inorgánico, según la definición, que obedece a una estructura química ordenada y una fórmula química. Es decir, nosotros vamos a encontrar en esta, si usamos, por ejemplo, la calcopirita, esa es la fórmula química de la calcopirita, nos damos cuenta que hay 1, 2, 3 elementos que componen el mineral. Entonces, los minerales son mezclas atómicas de distintos elementos que no tan solo pueden ser metal, sino pueden ser no metal. No sé si me siguen, ¿vale? De hecho, los gases también son un compuesto. La diferencia es que no es un mineral, es un gas, porque un mineral es una estructura sólida, con una estructura ordenada, según lo que les decía. Y la roca es una mezcla de minerales. Entonces, si tuviéramos que dar un orden, sería como lo estamos dando aquí. El elemento da paso a un mineral y los minerales dan paso a lo que es la roca. Entonces, ¿cuál es el error? Muchas personas que trabajan en minería suelen pensar que lo que nosotros estamos recuperando es la calcopirita, que esta es la que nos importa al final de todo el proceso. Y no es así. Lo que nos importa a nosotros es poder digregar, es decir, poder sacar el cobre del mineral, que es calcopirita. Y para eso hay un proceso que ya se lo he explicado en las clases, que parte desde lo que es la prospección y exploración, seguido del desarrollo, una vez que ya se prevé que hay mineral o una zona mineralizada, y luego viene el proceso de extracción, y posteriormente la extracción ya viene toda la etapa de metalurgia, en donde a través de procesos de conminución y concentración, con pirometalurgia y electrorefinación, logramos obtener el cátodo de cobre que exportamos, si es que lo exportamos antes como concentrado. Pero
cada una de esas etapas está ligada a tener que liberar a ese metal de interés, porque este es el que nos importa. Si estuviéramos en el caso de la siderurgia, por ejemplo, lo que hace la CAP en Huachipato, a ellos les importa la pirita, les importa el fierro. Ese es su metal de interés. ¿Ok? Perfecto. Siguiendo en esa ideología. Entonces, cuando nosotros vemos que hay calcopirita, hay una veta mineralizada, o quizá una oclusión o cuerpo diseminado de este color amarillento, ¿cierto? Parecido al oro, o los tontos, como se le dice, sabemos que vamos a encontrar cobre. Pero lo que nos importa es el cobre, porque de procesos de extracción, como mencioné, y lo reitero para ser embajadero en eso, logramos obtener el cobre final que vamos nosotros a utilizar y exportar, y Chile va a aumentar su riqueza producto de la exportación. Perfecto. Ahora, los metales son un elemento, tengamos en cuenta eso. Por ende, obedecen a tener una estructura atómica. ¿Okay? Esa estructura atómica, según Dalton, está compuesto por un núcleo, donde vamos a encontrar lo que es el neutrón y lo que es el protón. Y a través de órbitas y orbitales vamos a encontrar a los electrones circulando por estas órbitas. Y los electrones, por un lado, son los responsables de producir la electricidad o el flujo de corriente, mientras en el centro, que es donde se concentra la masa del átomo o del elemento, vamos a tener los protones. ¿Ok? Entonces, eso está asociado al número atómico. Pero hay un dato más importante, que es la masa atómica, o también denominada peso molecular. Ese dato es el que me importa a mí para poder determinar lo que dijimos que era las leyes, la ley de cobre de un mineral. Hay una PPT que yo les proyecté y que se la he mostrado previamente, pero en que la ley de la calcopirita, la voy a anotar, nos dice que el porcentaje de cobre en la CuFS2 es igual a, aquí lo tengo registrado, 34.5. Eso es lo que yo le hice mención. Es decir, que en todo este mineral de calcopirita, ¿okay? Una molécula de calcopirita tiene un 34.5% de cobre. Un kilo de calcopirita tiene el 35,5% de cobre. 100 kilos de calcopirita sigue teniendo la misma relación porcentual. Entonces, ya se van haciendo una idea lo que es precisamente la ley. La ley no es nada más que una relación porcentual entre lo que nos interesa, coloquémosle cantidad, vamos a asociarla así, vamos a ponerle mejor, vamos a hacer en masa del elemento que nos interesa, le voy a colocar metal, la masa del metal, partido en la masa total y esto multiplicado obviamente por 100. Esa es la razón por la cual las leyes que nosotros tendemos a utilizar son bajísimas. O sea, estamos hablando de un 1%, es porque estamos relacionando al cobre y no a la calcopirita, porque seguramente si usáramos la calcopirita, el mineral, obviamente eso sería mayor. ¿Cuánto el porcentaje? Entonces, ley, para que lo vamos asociando nosotros, es una relación. ¿Ok? Bien. Y dentro de eso, como les mencionaba para cerrar la idea anterior, cuando nosotros vemos el elemento en la tabla periódica, por ejemplo, voy a usar al fierro, donde la primera es mayúscula, la segunda es minúscula, hay un número que se llama Z, no recuerdo el orden, varía según la tabla periódica, y este es el número atómico, que nos dice la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. Listo, no nos importa. Abajo sí hay un dato importante que es el peso molecular, o la masa molar, que en el caso del fierro
Déjenme ver si lo tengo por acá. Bueno, yo tiendo a utilizar los 56, pero precisamente es 54.84 gramo mol. Esa es la unidad de medida con respecto al gramo mol. Este es el dato que nos importa a nosotros, porque es la masa que supuestamente está presente en un átomo. ¿Ok? El número atómico no nos importa. Entonces, cada uno de los metales y elementos está asociado precisamente a un peso molecular. En el caso del cobre, también tiene un Z, pero su peso molecular es de 63, lo tengo registrado ahí, .54, pero tendemos a utilizarlo en 63.5. Sin embargo, esta vez voy a utilizar dos decimales y colocaré 63.55 gramo mol. ¿Okay? Y en el caso del azufre, que también lo voy a utilizar, voy a escribir por aquí, permítanme, el azufre, que su símbolo en la tabla periódica es S, tiene un Z obviamente, y tiene un peso molecular de 32,0065, 07, dejémoslo. Esto lo solimos, utilizar y colocar 64, 55. Este es ya 55. 56, y 32. Si lo queremos utilizar abreviado. Repito, 64, 56, 32. Y en el caso del oxígeno es 15.99, lo utilizamos en 16 y lo cerramos en 16. Ok, continúo. Vamos a tener diferentes tipos de leyes en donde va a recalcar la famosa ley de corte. Ley de corte. Y esta ley de corte la vamos a encontrar, la famosa ley de corte en mina, y también utilizamos una ley de corte en planta. Cuando hablamos de la ley de corte en mina, hacemos referencia, al porcentaje mínimo de cobre que se necesita para que ese yacimiento sea explotado. O sea, que pase de ser reserva ya a un yacimiento, ya a una explotación. Alrededor de 0,7 hacia arriba, según los cálculos. Esta ley está asociada a muchas variables que la iré explicando en su momento, cuando nos toque realizar un ejercicio. Por ahora el objetivo de la clase es calcular la ley del mineral, o sea, calcular ese número, que lo encontramos en la etimología, en los datos, en la información. Y la ley de planta es el mismo parámetro, es una ley de corte donde se decide sí o no, pero para entrar a una planta metalúrgica. Entonces estas no coinciden. ¿Okay? También entran otras variables. Estas leyes, a diferencia de estas, que son la ley de mineral, la ley de Mena, estas leyes se calculan en base a otros parámetros, donde entra en juego el precio del cobre, los costos de refinación y entre otros costos de procesamiento y etc. Lo veremos a su tiempo. Otro detalle. Tengan en consideración esto. Los elementos componen a los minerales y los minerales, las rocas. Entonces, reforzando un poco la idea que les venía explicando en clase, nosotros lo que vamos a observar, lo más observable, no es el metal, es la roca. Nosotros vemos una roca encajante, ¿cierto? Que generalmente está asociada a una roca metamórfica o ígnea o plutónica, como lo vimos en clase. Y esta tiene diseminado afloramiento mineral, ya sea a través de vetas, común en los minerales oxidados, y también sulfurados, ya sea diseminados, como por ejemplo la mayor cantidad de los minerales en teniente, para que lo tengamos en consideración, o ocluidos, ¿vale? Si tuviéramos que hacer un esquema, las vetas, tenemos la roca, vamos a hablar de oclusión, también tenemos la roca,
y vamos a hablar de diseminación. Diseminación. Ahí ustedes lo notan bien. La diferencia es la siguiente: supongamos que en color rojo nosotros vamos a tener lo que es la calcopirita. Hablando de la calcopirita, beta, ustedes saben, son afloramientos que generalmente están asociados a las discontinuidades de la roca. Ocluido, hablamos de un punto en donde vamos a encontrar manchones de calcopirita. Y diseminado, obviamente, de esta forma. Perfecto. Bien, vamos ahora a lo que nos importa. Ya sabemos lo que es la ley. ¿Okay? Hablamos de la ley de corte un poquito, de la ley de planta, la ley de corte de mina. También es un detalle importante mencionar que lo que yo voy a hacer ahora es calcular la ley individual del mineral, que no va a ser la misma con la ley de Mena. ¿Okay? Eso es otra cosa totalmente distinta. Porque la ley de Mena va a estar constituida por todos los minerales de cobre que pueden existir, o todos los minerales de molibdeno que pueden existir, o todos los minerales de fierro que pueden existir, o de litio que pueden existir. Eso va a depender del tipo de mena que yo quiero analizar. ¿Entienden? Se lo mencioné, puede ser que para mí el cobre es el metal valioso, pero para otra empresa puede ser el fierro el metal valioso. Lo que para mí en el proceso de cobre es ganga, el fierro, para otro proceso es simplemente su razón de existir, su materia prima. Para nosotros la sílice, por ejemplo, es ganga. Para lo que es los procesamientos de creación de vidrio, la sílice es importante. ¿Entiendes? Entonces la ley de Mena no es igual a la ley de mineral, que es la que vamos a calcular. Analizando la calcopirita, la voy a anotar acá, CuFS2, vamos a hacer una lectura. Miren, cuando yo tengo esto, tengo un 2 que precede acá, estoy hablando que tengo 2 moléculas de calcopirita. ¿Ok? No olviden lo siguiente: los elementos forman al mineral. ¿Ok? Y este mineral forma una molécula, y la molécula a una partícula, y las partículas ya a un material. Ese es como el orden, ¿ok? O sea, si los tuviéramos que ordenar sería algo así: átomo, los átomos, que los átomos es la unidad ínfima de la materia. ¿Ok? Cómo estos se combinan a través de sus estructuras reticulares, cómo se ordena el espacio tridimensional ya microscópico, es lo que va a dar vida y va a hacer la distinción de un tipo de material y otro. Es decir, mi piel tiene átomos, la pizarra tiene átomos. Si lo analizamos lo más íntimo, son iguales. Pero la combinación de ellos en cantidades distintas y en el orden que lo hacen en el espacio pequeño es lo que da vida a los distintos tipos de materiales. Y así podemos diferenciar entre lo que es material orgánico, material inorgánico, etc. Los átomos se combinan para dar forma a una molécula. Y esta molécula tendrá una estructura química definida, como esta. Bien, hay muchos tipos de moléculas o de compuestos químicos, ¿ok?, que tienen la misma fórmula química, pero su comportamiento es distinto. Por ejemplo, la fórmula química del diamante con la fórmula química del grafito son la misma cantidad de átomos, todo igual. ¿Pero en qué varían? En su diseño tridimensional microscópico, es decir, su estructura. Mientras el diamante se ordena en formas de cubo, cuando uno analiza el microscopio muy muy pequeño, la otra se organiza los átomos de una forma laminar, uno sobre otro. Y tenemos por un lado un material muy blando como es el grafito,
Y un material muy duro como es el diamante en la escala de Mohs ocupa el lugar máximo. ¿Se fijan? ¿Cómo infiere no tan solo la fórmula química, sino el orden de los átomos? Perfecto. Aquí el átomo va a formar un compuesto. Un compuesto va a formar una molécula. Una molécula va a dar paso a la materia. O sea, aquí si yo coloco un 2 serían 2 moléculas de calcopirita. ¿Ok? Bueno, pero no tiene 2. Así que lo vamos a borrar. Generalmente, ¿quién lo encontramos con 2? El agua, por ejemplo. Siempre hay moléculas que están de esta forma. 5H2O. O sea, tenemos 5 moléculas de agua. 5 veces el compuesto agua. Da paso a la molécula. Bueno, analicemos la calcopirita. Esta calcopirita tiene un átomo de cobre, un átomo de fierro y 2 átomos de azufre. Tiene 2 metales y un no metal, como es el azufre. ¿Ok? Bien, voy a borrar este sector de acá. Lo que nosotros vamos a utilizar para poder realizar este ejercicio es, como les dije en un principio, los pesos moleculares. Pesos moleculares o la masa molar del cobre, del fierro y del azufre. Entonces ya nos vamos a empezar a familiarizar con estos. El del cobre por lo general lo usamos en 63.5. El del fierro por lo general lo usamos en 56 dado las aproximaciones. Aunque idealmente sería usarlo con los decimal, ambos todos con los mismos decimal. Pero el azufre lo ocupamos en 32. O sea, lo que podríamos hacer para que todo nos quede el número entero, esto lo utilizamos en 64, lo que obviamente va a generar quizás diferencia con esto.